Y hoy se formalizó con la publicación en el Diario Oficial la expropiación de una parte de las pensiones invertidas por particulares en los Afores, con la creación de este nuevo fondo para el bienestar que promete pensiones de hasta 16,000 pesos para quienes se jubilen. Pero eso, la verdad, no es una realidad. El problema es que el gobierno se apropió para ello de fondos que no son suyos, son de trabajadores, de personas físicas. Y usted que después estuvo aportando durante toda su vida laboral. El segundo problema es que con ese mecanismo máximo se podrán apropiar de unos 40,000 millones de pesos. Pero ayer mismo el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, dijo que habría que garantizar por lo menos 130,000 millones de pesos para que el fondo funcionara hasta el 2030. La pregunta es de dónde van a sacar los 90,000 millones de pesos, 90,000, 100,000 millones de pesos faltantes. Una cifra que según los especialistas está muy por debajo de lo que realmente costará esa iniciativa, Viviana. Bueno, y quizás por eso se establece que esa pensión especial solo se pagará si existen recursos suficientes para el fondo para hacerlo. Esto está en la letra chiquita, estos no lo dicen, pero les repito, este tipo de pensiones al 100% solo se pagarán si hay dinero en el fondo para poderlas pagar. Dicho de otra forma, a 5 meses de dejar el poder, el gobierno de López Obrador deja una vez más hipotecados a sus sucesores para poder cumplir con compromisos que tendrán que ver de dónde sacan el dinero y si lo pueden sacar, si no, están blindados. Sí, por lo pronto el presupuesto para el 2025 está ya totalmente comprometido, se ha etiquetado, como se dice en términos presupuestales. Además, se dice que el déficit fiscal, que este año fue altísimo, fue de 4.2% del PIB. ¿Por qué? Porque había elecciones. Será de 0 en el 2025 para mantener la disciplina fiscal. 4 puntos del PIB de reducción solamente en el ámbito de la deuda es altísimo. Insistimos en un tema. ¿De dónde sacará el futuro gobierno, cualquiera que sea, Claudio o Xóchitl, el dinero para financiar las ocurrencias políticos electorales presidenciales? Procedemos a la firma del decreto que da por iniciado este recorrido que va a concluir el 1 de julio con el pago de las primeras pensiones dignas. El presidente López Obrador firmó este miércoles el decreto que crea el Fondo de Pensiones del Bienestar. Ni los argumentos legales, horas de debate en el Senado, consensos políticos, ni las voces que se alzaron en contra de que el gobierno se apoderara del dinero de los trabajadores pudieron más que las manos levantadas de los legisladores de Morena y aliados que avalaron el despojo. Es una pésima idea por donde se le quiera ver. Desde hace ya varias semanas se ha estado hablando al respecto y la verdad de las cosas es que es un tema confiscatorio de los recursos que al gobierno no le pertenecen. Este es dinero, un activo que le pertenece al trabajador después de muchos años de trabajo. El martes, el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones a varias leyes. Ahora, entre los pasos a seguir, se suscribirá el contrato de fideicomiso con el Banco de México, institución que administrará los recursos que le sean transferidos. Además, se instalará un comité técnico conformado por instituciones y dependencias, quienes deberán emitir las reglas de operación y el régimen de inversión que permitirá al fondo garantizar un ahorro sostenido que genere rendimientos en el futuro. El gobierno federal ha cifrado en unos 40,000 millones de pesos los recursos que administrará a partir de junio y que hasta ahora estaba en manos de las Afores privadas. El gobierno se apropiará del dinero de los trabajadores que tienen 70 años o más y que tenían una Afore y tenían ese dinero sin reclamar. Es mucho dinero, 40,000 millones de pesos. Lo que no está claro es la verdad a dónde va a ir a dar ese dinero en cuanto a qué inversiones se realizarán con él y cómo tendrá después un trabajador que quiera reclamar su dinero la posibilidad de reclamarlo a la Afore en la que estaba o a este fondo de pensiones para el bienestar. Lo cierto es que los recursos parecen insuficientes. Uno de los problemas es que, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, el Fondo de Pensiones deberá contar con 130,000 millones de pesos en los siguientes 10 años. Una cifra que, según especialistas, es demasiado optimista. Lo que ha pedido el presidente es que prefondemos la mitad de este fondo para los siguientes 10 años. El costo que se prevé para los siguientes 10 años acumulado es de cerca de 130,000 millones y nosotros estaríamos buscando que en mayo
es prefondear la mitad, ¿no? Sería apuntar a tratar de prefondear cerca de 60,000 millones de pesos. Además, informó que a mediados de mayo se abrirá una ventanilla única en el Instituto Mexicano del Seguro Social y en las Afores, donde se brindará orientación para que los trabajadores y pensionados conozcan lo que considera el gobierno beneficios. Cualquier persona que tenga 70 años o más tiene derecho a reclamar el dinero de su Afore, incluso si no ha cumplido con el número de semanas necesarias para pensionarse. Si hay una cuenta a mi nombre, ¿qué tengo que hacer? Iniciar el trámite con el IMSS para reclamarlo y que ese dinero no se lo lleven. Entonces yo creo que aquí es muy importante que la gente que esté en el supuesto de que es mayor de 70 años ponga sus papeles en orden, busque si tiene Afore, si no está activa, que vea qué tiene que hacer para reclamar ese dinero. En caso de que siga trabajando, su Afore permanece activa y el gobierno no puede tocar sus recursos para integrarlos al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Será en la segunda quincena de junio cuando se transfieran los recursos no reclamados de las Afores al nuevo Fondo de Pensiones del Bienestar. Y ahora es muy importante que usted sepa que si quiere mantener su Afore vigente, que no se considere como una cuenta inactiva, con el simple hecho de poder estar checando su saldo en donde tiene su Afore, ya con eso su cuenta estará nuevamente activa y así no podrán tomar los fondos de sus ahorros para llevárselos al Fondo del Bienestar. Y bueno, en otro tema, el objetivo de presentar esta iniciativa el 1 de mayo era el objetivo que tenía el gobierno federal y sí lo cumplió. Pero este 1 de mayo, este Día Internacional del Trabajo, está cada vez más alejado de lo que originalmente lo inspiró. Sí, estamos muy lejos de eso. Hoy el mundo sindicalizado es cada vez menor. El trabajo en sí mismo se ha diversificado enormemente. La paradoja es que cada vez tenemos menos propuestas, respuestas en el ámbito gubernamental, en el ámbito estatal, ante un mundo laboral que trasciende normas obsoletas y poco aplicables en la realidad. Así se celebró hoy el Día Internacional del Trabajo. Serán vencidos, sindicatos unidos, jamás serán vencidos. Como cada 1 de mayo, miles de trabajadores tomaron las principales plazas para exigir mejoras laborales. En la Ciudad de México salieron de diversos puntos para congregarse en el Zócalo capitalino. En la Plaza de la Constitución, los sindicatos de maestros, telefonistas, electricistas, personal administrativo del gobierno y otras organizaciones siguen conformando contingentes para exhibir un músculo debilitado que se rehúsa a cambiar. Lo cierto es que el mundo laboral y sus dinámicas han cambiado. Encuestas en todo el mundo revelan que para los empleados y sobre todo para quienes inician su vida laboral, el trabajo dejó de ser su centro de vida. Pese a que la mayoría está satisfecho con su empleo, cuando se les pregunta por sus prioridades, ponen por delante su salud, la familia y tiempo para ellos. A esto se suma la transición digital que a corto plazo puede cambiarlo todo. Es por eso que empresarios, legisladores, sindicatos y empleados se plantean hacia dónde debe ir la regulación. La pandemia por COVID-19 provocó o aceleró una tendencia que ahora quienes diseñan las reglas y estándares de las relaciones laborales trabajan en cómo satisfacer la creciente necesidad de las personas para tener mayor flexibilidad y autonomía para realizar su empleo. Las jerarquías, horarios y cadenas de mando propias del modelo actual tienen menos adeptos entre quienes buscan un empleo. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, el mundo laboral cambia rápidamente y el movimiento sindical deberá adaptarse a las nuevas realidades. Tradicionalmente, los sindicatos han atraído a los trabajadores con empleos formales y sueldos fijos, pero a medida que las dinámicas cambiaron, la Organización del Trabajo se ha adaptado a las mismas y ahora centran su atención en trabajadores autónomos o incluso en empleos informales para mantener la base sindical. Finalmente, considera que para evitar que la brecha digital aumente, es necesaria la inversión pública masiva, es decir, que los estados inviertan en infraestructura y formación y que la inversión privada haga el resto. Sin embargo, esto no está ocurriendo en los países en desarrollo. Bueno, ni nuestra legislación, ni lo que se actúa en el ámbito del trabajo tiene algo que ver con lo que estamos viviendo, sobre todo con lo que se vivió
durante y después de la pandemia. Se demostró que el mundo del trabajo podía ser y debía ser diferente en México y en el mundo, pero las legislaciones no lo atienden. Por ejemplo, mire un ejemplo, hoy se insistió mucho en la jornada laboral de 40 horas, semanal de 40 horas, en las marchas que se hicieron en la Ciudad de México, en otros lugares del país, y está muy bien. ¿Quién va a estar en contra de eso? Pero la verdad es que las jornadas laborales en México son mucho mayores y las dinámicas laborales son mucho mayores. Y hay vacíos enormes. ¿Por qué? Porque se sigue pensando en el mundo de 1950, 1970, y ese mundo laboral ha cambiado. Me llamó también profundamente la atención hoy, más allá de eso, que el sindicato de Pemex, el de petroleros, el que siempre fue una parte íntegra del PRI, hoy por lo menos Ricardo Aldana, su dirigente, que era el segundo de Romero de Champs, que asumió después de que lo metieron preso a Romero de Champs, hoy anunció que apoyan a Claudia Sheinbaum. Ha habido muchos cambios en el mundo laboral y también en el sindical. Bueno, ya después de que detuvieron a Romero de Champs, ¿qué querías que dijera, Jorge? Vamos a otro tema, la pandemia, que esta sí es una tragedia. Determinó un comité de expertos, esto a nivel mundial, que provocó por faltas y omisiones gubernamentales mexicanas casi 300,000 muertos adicionales, 300,000 personas que no tendrían por qué haber fallecido. Según el comité, fueron más de 800,000 muertos en México por COVID en nuestro país, y bueno, y muchos de esos casos ni siquiera han sido reconocidos oficialmente. El coronavirus nuevo 2019 es más leve que la influenza estacional. No hay necesidad de un hospital especial específicamente diseñado para el coronavirus. ¿Cómo se transmite el COVID? Así, achú. El usar cubrebocas tiene una pobre utilidad o incluso tiene una nula utilidad. ¿Recuerda estas recomendaciones? Hechas por el entonces subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, en distintas etapas durante la pandemia por COVID-19. Hoy, a 4 años, una comisión independiente integrada por expertos advierte que 297,000 muertes en ese periodo se dieron a la mala gestión de este servidor público. Es decir, esos decesos fueron a causa de sus políticas implementadas para atender la emergencia sanitaria. Según los cálculos de la comisión, esas 297,000 muertes en exceso no pueden explicarse y escaparon al control de las autoridades gubernamentales. Recordemos que la manera como se gestionó la pandemia en México fue muy criticada por comunidades científicas. En muchas ocasiones se consideraron tardías, como el llamado al uso de cubrebocas y la sana distancia. A ello se sumó que las autoridades no dieron prioridad a la vacunación del personal de salud que estaba en la primera línea de atención. Los expertos apuntan que uno de los mayores problemas que retrasó la respuesta ante el coronavirus fue el desmantelamiento del Seguro Popular, pues fue justamente en 2020 cuando se desmanteló y para el siguiente año fue sustituido por el INSABI, que para 2022 también fue desmantelado. El estudio de la Comisión Independiente parte de las cifras reconocidas por el gobierno federal, conforme al sistema de vigilancia epidemiológica de la Secretaría de Salud, que reportó 333,336 defunciones, que fueron causadas directamente por el coronavirus, entre el inicio y fin de la alerta sanitaria entre 2020 y 2023. Otro dato lo recabó el INEGI al indicar que hubo 511,081 muertes por COVID registradas en actas de defunción. El informe también establece que en México hubo 808,619 muertes en exceso por todas las causas, tanto de personas que fallecieron por COVID-19 como las provocadas por la desatención de otros padecimientos, la saturación de los sistemas de salud y otros efectos secundarios. Esto significa que 6.4 mexicanos de cada 1,000 murieron a causa de la pandemia. Se trata de una cifra casi 3 veces mayor a la registrada por el gobierno mexicano. Quiero dejarlo muy en claro, las personas que fallecieron, fallecieron. La misma comisión aclara que a diferencia de otros países que crearon comisiones de investigación para evaluar la respuesta oficial ante la pandemia,
En México no hubo un esfuerzo por impulsar una figura semejante que documentara los fallos y emitiera propuestas a futuro. En 2023, Hugo López-Gatell dejó la Subsecretaría de Salud. No hubo sanciones por su mal actuar. El servidor público intentó obtener la candidatura por Morena a la jefatura de gobierno. Perdió y hoy es asesor personal en Palacio Nacional. Bueno, este es un personaje infame de la vida política nacional, el señor Hugo López-Gatell, de unas negligencias terribles, no apostar a las vacunas, no apostar a los cubrebocas, no tomar las medidas adecuadas, declarar que los muertos estaban muertos. Es terrible y esta comisión lo que hace es exhibir eso. La Secretaría de Salud, el señor López-Gatell y el señor Jorge Alcocer dijeron que hubo 330,000 muertos. El INEGI, contabilizando actas de defunción que decían que habían sido muertos por COVID, registró más de 500,000. La comisión dice que hay más de 800,000 y que de esos 300,000 muertes se podrían haber evitado. Si eso no es judicializable, si eso no es criminal, no sé qué puede ser criminal. Bueno, Jorge, y rapidísimo, hay que recordar que Hugo López-Gatell estuvo precisamente al frente de la pandemia de la influenza por ahí del 2008-2009 en México, y fue tan malo su desempeño, porque siempre ha estado en la Secretaría de Salud, que a las autoridades en ese momento decidieron separarlo, que no interfiriera con su asesoría en el tema de la influenza. Y bueno, años después, cuando llega el COVID, es el encargado de hacerlo. Y esos fueron los resultados. Del que somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo en la magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Bueno, este tema es un tema muy raro y muy complicado. Seguimos sin saber qué pasó con el presunto secuestro del obispo Salvador Rangel. Para el gobierno de Morelos incluso está en duda que lo hayan secuestrado. Dijo el fiscal que que se pudo haber reflejado en un secuestro express para vaciarle sus tarjetas. Los voceros del episcopado dicen que aún no puede aclarar porque todavía está adormecido por las drogas que le hicieron consumir. Y lo que sí es un hecho es que las personas que lo secuestraron le dieron estas drogas que son para violar, para perder la memoria. Y bueno, seguramente las dosis fueron altísimas porque cuando llegó el obispo al hospital estaba muy desorientado. Permanece hospitalizado y sin poder rendir su declaración. Es el obispo emérito de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, Guerrero, Salvador Rangel. Su caso ha generado choque de declaraciones entre autoridades de Morelos. El fiscal estatal, Uriel Carmona, insiste en que se trató de un secuestro express, que los delincuentes vaciaron sus cuentas bancarias en varios puntos de Cuernavaca. Pero el gobernador interino de Morelos, Samuel Sotelo, señaló que no se cuentan con testigos o registros en cámaras de seguridad que den cuenta de una privación de la libertad. Los datos que se tienen objetivos es de que hubo 2 retiros, uno en la mañana del día sábado y otro en la tarde-noche, pero hasta ahí, pero no hay algún testigo, alguna cámara que haya visto que lo hayan privado de la libertad como tal. Por lo pronto, el examen médico practicado al obispo reveló la presencia de cocaína y benzodiazepinas en su organismo. Un reporte de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito indica que la mezcla de estas drogas es muy común en los casos por sobredosis. Entre los efectos no deseados por el uso de benzodiazepinas está el deterioro de la coordinación motora, mareos, tensión arterial baja y desvanecimientos. Mientras que en los efectos deseados está el alivio de efectos colaterales por la sobreestimulación de otras drogas. En tanto, Salvador Rangel se mantendrá bajo observación médica. Lleva 3 días hospitalizado luego de ser localizado el domingo pasado y aún no hay pistas. Según reportes, el obispo salió de Jiutepec y se detuvo en una pizzería ubicada en el municipio de Emiliano Zapata, donde se reuniría con una persona. Y fue ahí donde le perdieron el rastro.
Algunos medios señalan que el obispo fue atendido en el Hotel del Real Coatepec, donde el personal médico entró por él, tras el llamado de emergencia de una mujer. Luego fue trasladado en una ambulancia de la Cruz Roja al Hospital General de Cuernavaca y luego, una vez que fue localizado e identificado el lunes, a un hospital particular. Por su parte, el fiscal de Morelos asegura que el obispo llegó al hospital luego de que los delincuentes lo liberaron. Bueno, es vergonzoso que no pueda haber una versión, ya no digamos verosímil, creíble de lo que pasó con el obispo. La estamos esperando todavía. Hoy es miércoles, esto ocurrió el sábado. Ayer terminó el último periodo ordinario de la actual legislatura, una de las menos productivas de la historia, la más polarizada, la que más veces violó los procedimientos legislativos y la más ordinaria en todos los sentidos de la palabra. Anoche el presidente les agradeció a sus legisladores en Palacio Nacional, a los de Morena, PT y El Verde, su apoyo. En realidad ha sido una legislatura en la que el oficialismo se convirtió sin disimulo y sin intento siquiera de negociación parlamentaria alguna en un Congreso de levantadedos. Esta legislatura resignó su responsabilidad como poder legislativo para actuar como una oficialía de partes del Poder Ejecutivo. Se acabó el último periodo ordinario de la 65 legislatura en la Cámara de Diputados y con ello terminó un episodio más de encontronazos, desafíos, gritos y debates que en la mayoría de las veces no llevaron a ningún lado. Pido la compostura de todos los grupos parlamentarios para continuar con el desarrollo de la sesión y pido a las diputadas que han pedido el uso de la palabra que no estamos en agenda política, no hay mociones. Eso sí, en el último día todos llegaron al pase de lista y hubo de todo, hasta lágrimas. He vivido quizás los mejores momentos de mi carrera política aquí, en este lugar. Los diputados sacaron adelante 3 reformas, como la de las Afores, para que el presidente pueda disponer de las cuentas inactivas, los ahorros de los trabajadores de más de 70 años y que era una bolsa de 40,000 millones de pesos. También salió la ley de amparo con la que reducen las facultades de los jueces y la última que aprobaron fue la reforma a la ley de amnistía para que el presidente pueda liberar a presos. Pero dejaron fuera las 18 reformas del mandatario que dio a conocer el pasado 5 de febrero. Y también llegó a su fin el periodo ordinario en el Senado. Hicimos del Senado de la República un lugar donde se materializaron muchas esperanzas comunes, sueños comunes y sobre todo deseos de que nuestro México querido, sea un digno país. Y pese a los buenos deseos, quedaron pendientes 130 nombramientos, entre ellos magistrados del Tribunal Electoral, comisionados del INAI y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Y el cierre fue igual que el inicio, con reclamos de la oposición a Morena y aliados. De las 7 legislaturas en las que he participado, ninguna ha sido tan terrible. En su estilo de exclusión autoritaria y de intolerancia que fueron el sello de la casa de la mayoría de Morena. Podríamos decir que este ha sido un Senado que le falló a México, que no hizo lo que tenía que hacer en un momento histórico. Algunos amenazaron con volver. Siempre hay la posibilidad de que exista un periodo extraordinario. No tiene por qué cancelarse de antemano. Después de las elecciones, quién sabe qué cosas pasen. Y el pase de lista no solo fue en el Congreso, también fue en Palacio Nacional, a donde llegaron diputados y senadores de Morena. Bueno, fue la peor legislatura que tenemos por lo menos en los años de democracia, de transición democrática, pero yo creo incluso que antes, porque antes por lo menos se mantenían las formas. En la época del PRI, del viejo PRI, los años 40, 50, por lo menos había formas. Se discutían los temas,
había cierta relación, aunque la oposición era muy pequeña, se le invitaba a veces a negociar. En los años de Carlos Salinas hubo cosas muy terribles en los informes y demás, pero se negociaron las reformas. Hubo cambios que fueron negociados, lo mismo ocurrió con Zedillo, con Fox, con Calderón, con Peña Nieto. Aquí se impuso en la segunda mitad de este gobierno, en la segunda mitad, la lógica de no cambiar ni una coma. Y el poder legislativo, las bancadas mayoritarias, se convirtieron simplemente en una oficialía de partes. Recibían las cosas, las votaban. Lo peor fue el 28 de abril del año pasado, cuando votaron 20 reformas a 12 minutos cada una, sin siquiera leerlas. Pero bueno, así estuvo esta legislatura. Bueno, Jorge, eliminaron todos los fideicomisos, hicieron cosas muy complicadas y bueno, son temas que vamos a ver y vamos a ver las repercusiones enormes y gravísimas en los próximos años. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los esperamos mañana aquí en punto de las 11 de la noche. Sueñe bonito. Bonita noche, Jorge. Muy bonita noche, Viviana, y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.